7 de julio del 2022, bienvenidos amigos y amigas de Noticias 7. Nosotros saludamos con nuestras compañeras Carolina y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes. Carolina, el gobierno se prepara para la instalación de las mesas de diálogo con la CONAIE. Así es, hola, ¿qué tal, Vero, Andrea, amigos televidentes y quienes nos escuchan? Pues el gobierno anoche tuvo una reunión con los ministros y también los representantes que esperan estén en estas mesas de diálogo que finalmente se definirán hoy cuando se instalen a las 9 de la mañana. Y en otro tema, Andrea, el Ministerio de Salud confirmó ya el primer caso confirmado de la presencia de la viruela del mono en nuestro país. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana? Así es, el Ministerio de Salud Pública el día de ayer confirmó que ya hay un caso de la viruela del mono. Así, Ecuador se convierte en el 8º país de América en presentar un caso de la viruela del mono. Le tenemos los detalles. Perfecto, nosotros hacemos entonces una invitación para que nos puedan sintonizar también a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de la viruela del mono en Ecuador. Se registra un ligero repunte de casos de COVID-19. Según varios epidemiólogos, Ecuador estaría atravesando su 6ª ola de contagios. Hoy se realizará la primera reunión del diálogo entre el gobierno y la CONAIE, una vez firmado el acuerdo de la paz que puso fin a las manifestaciones. En Fiscalía fueron presentadas 2 denuncias por supuesta manipulación externa de curules en la Asamblea Nacional durante la votación del proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso. En los deportes, en vivo y en directo, Ecuador TV transmitirá los partidos de la Tri Femenina en la Copa América. Como lo anticipamos al iniciar la presente emisión informativa, amigos televidentes, en nuestro país ya se registra el primer caso de viruela del mono. El Ministerio de Salud confirmó la presencia de la enfermedad en un paciente en la ciudad de Guayaquil. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública realizó las pruebas respectivas y confirmó precisamente este caso. Previamente se habían descartado 2 casos anteriores que eran sospechosos en el Ecuador. Según un comunicado, se trata de un paciente de 30 años de edad quien presentó síntomas relacionados como son fiebre, decaimiento, malestar general y vesículas. La entidad agregó que el paciente se encuentra en condición estable y que permanece en aislamiento. A él se suman quienes estuvieron en contacto con él. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, se pronunció al respecto. Escuchemos a continuación. Tenemos la información oficial que hay un paciente de 30 años de edad localizado en la ciudad de Guayaquil. Este paciente resultó positivo para esta enfermedad que se la denomina la viruela del mono. Como ustedes conocen, el paciente comienza con malestar general, con un poco de fiebre y con vesículas. O sea, sabemos lo que son las vesículas. El señor está estable, está dado de alta, está en vigilancia epidemiológica en su casa. ¿Pero de dónde vino él? ¿De dónde se...? Lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle el círculo epidemiológico, el cerco epidemiológico para ver la razón. En eso se está. Hasta el momento el Ministerio de Salud Pública está investigando dónde se habría contagiado este primer paciente. Ya lo hemos visto, 30 años y presentó pues estos síntomas como son fiebre, decaimiento y las vesículas que ya hemos visto en varias imágenes. Pero ¿qué dice la OMS al respecto? El 18 de julio se van a reunir para mirar si es que se permanece como hasta ahora está catalogada esta enfermedad como de riesgo moderado o se pasaría a una emergencia sanitaria como lo fue el COVID-19. Esto pasará el 18 de julio. Hasta el momento lo que sabemos de países cercanos es de Perú. Perú ya registra 15 casos de la viruela del mono. En una semana pasó de 3 a 15 casos y hoy precisamente habrá una rueda de prensa en donde el Ministerio de Salud Pública se pronunciará para mirar si es que o cuántas personas están ya en este cerco epidemiológico, Caro.
Así es, lo que se sabe también es que a escala mundial son 58 países en los que ya se tiene presencia de esta enfermedad. Lo que han dicho los expertos es que no hay que alarmarse, como esto bien se ha conocido, es una enfermedad que no tiene la misma incidencia ni la gravedad que tiene la COVID-19, por eso se ha mencionado que puede pasar lo que ha ocurrido en Perú, que en 3 semanas se aumentó el número de casos. Esto también puede ocurrir en Ecuador. Sin embargo, se ha considerado que no es la magnitud de la pandemia. Además, también está previsto que existen ya vacunas para la viruela común que pueden servir en estos casos de la viruela del mono, y también tiene que tener en cuenta que estas erupciones que se dan en la piel no necesariamente tienen que ser relacionadas a la viruela del mono. Hay otras enfermedades como por ejemplo el mismo sarampión o como también la varicela que pueden causar estos efectos, o enfermedades de transmisión sexual. Eso sí, si tiene alguna sospecha o alguna duda, es importante que usted acuda a los especialistas y mantenga importantes medidas de higiene, como por ejemplo lavarse las manos, que han dicho que el contagio con superficies o con personas y mucosas y no lavarse las manos a tiempo y llevarse eso a la piel puede ser una de las causantes de esta enfermedad. Yo creo que en más de 2 años que hemos tenido esta pandemia, la pandemia del COVID-19, hemos aprendido a usar estas medidas de bioseguridad. Póngalas en práctica ahora. Los médicos recomiendan que el lavado de manos, como lo ha dicho Caro, además del uso de la mascarilla, también puede ser muy importante para no contagiarse. Y ahora que también han incrementado los casos de COVID, ¿no? Vale la pena retomar esos hábitos que de por sí ya los tenemos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, si bien es cierto, se están trabajando en las vacunas, no existe una vacuna específica para tratar la viruela del mono, pero hay que tener cuidado sobre todo con los infantes menores de 4 años de edad. La incidencia en casos de mortandad, sobre todo en los países europeos, se ha podido observar que está relacionado precisamente a este sector de la población, de tal manera que mucha precaución, sobre todo con los pequeñitos. Ahora, vamos a cambiar de tema, amigos. Este 7 de julio se va a instalar la primera mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas. La tarde del miércoles 6 de julio. En Carondelet, los miembros de la cartera de Estado se reunieron para determinar las posibles temáticas a tratarse precisamente en estas mesas de diálogo. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, explicó que la conferencia episcopal va a proponer una metodología para el diálogo. Los personeros de la conferencia episcopal van a proponer una metodología, entiendo que han venido trabajando en eso. Me parece que el señor Issa ha propuesto 3 temas, 3 mesas temáticas. Yo pienso que podría haber un número tal vez más importante de mesas temáticas, pero no quisiera adelantar criterios allí porque entiendo que la conferencia episcopal va a proponer una metodología definida mañana y ese será, por decirlo así, el punto de partida. Una vez que eso esté claro, que supongo que nos tomará la primera media hora o la primera hora, entonces en función de esos criterios vamos a avanzar con el trabajo en las diferentes mesas. Aparte de eso, pues hay algunos otros temas como la interculturalidad, que supone algunos aspectos ahí que tenemos que trabajar, como la condonación de deudas en montos más importantes de los que ya se han concedido, como la moratoria de deudas también, y el siempre desafiante tema de la focalización de subsidios. Ese es un tema altamente técnico. Aquí está el ministro de Energía y Minas, que está al tanto del tema. Lo vamos a discutir entre los diferentes otros temas que también trataremos, pero un poco de esto se trata lo que vamos a discutir mañana con las diferentes organizaciones sociales. Estas mesas de diálogo forman parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y la CONAIE para poder finalizar el paro que duró 18 días. Lo que hemos escuchado en las últimas horas es que, por ejemplo, Gary Espinosa de la FENOCIN ha dicho que ellos van a insistir en la moratoria y la condonación de deudas tanto en el sector público como en el sistema financiero privado. En este caso, el gobierno ya hizo una concesión de la condonación de deudas de hasta $3.000 en Banecuador. Sin embargo, ellos han solicitado y han dicho que lo van a proponer en estas mesas de diálogo que sean de deudas de hasta $10.000. Esto, sin embargo, también han dicho que insistirán en que se tramite y hay una iniciativa desde el gobierno para que exista la moratoria de los créditos en el sector financiero, y en este sentido ellos solicitan al gobierno que no se vete las reformas hechas a la ley humanitaria que se tramitaron en la Asamblea Nacional y que tienen que ver justamente con estas temáticas. Pero no solo eso, hasta mediados de octubre
octubre tienen para estar sentados en estas mesas de diálogo. Recordemos que durarán 90 días desde el día de hoy, que ya inicia. Además de lo que ha dicho Carolina, también lo que estaba pendiente de estos 10 puntos que se puso sobre la mesa es el establecimiento de políticas para frenar la precarización laboral, además de la exigencia del pago de la deuda del IES, las políticas públicas que fortalezcan el respeto a 21 derechos colectivos, suspender la privatización de sectores estratégicos y además pues políticas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Esto se suma a lo que ya habíamos comentado hace días de la focalización de combustibles y también algunas reformas a la ley amazónica. El hecho de que el presidente de la República haya mantenido su frente político también da cierta estabilidad a los diálogos que se van a presentar en los próximos 90 días con los dirigentes de la CONAIE y de otras organizaciones sociales. Así manifestamos que como se mantiene precisamente la presencia del ministro Jiménez, así como también del canciller Holguín y del secretario de la Presidencia, Diego Ordóñez, pues se van a establecer los mismos parámetros, de tal manera que esto es muy positivo para que se pueda llegar a una luz verde frente a los consensos y acuerdos que se den precisamente en la mesa de diálogo. Ahora les contamos, amigos, que luego de la salida de Pablo Arrosemena como gobernador del Guayas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, encargó a Lorenzo Calvas la gobernación de esa provincia. Por otra parte, Luis Pachala renunció a la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, de la cual estuvo al mando desde inicio del gobierno, el pasado 24 de mayo del 2021. En su carta de renuncia explicó que mediante el decreto 29, el gobierno nacional devolvió la institucionalidad a los pueblos y nacionalidades indígenas. Carolina. Así es, esta secretaría fue formada justamente en el gobierno de Guillermo Lasso. Luis Pachala, ex asambleísta también, él ahora ya ex secretario, pues fue el primer representante de esta cartera de Estado y él también había detallado en su carta de renuncia que deja dos grandes proyectos, estos son la Profepian y el Desarrollo Integral para los Pueblos y Nacionalidades, que se espera sean ejecutados en este transcurso de este año. Para esto ya tenían presupuestado 117 millones en los 4 años de gobierno para poder detallar, para poder ejecutar todos los planificado en estos dos proyectos que deja la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que todavía o hasta el momento no se conoce quién será la persona que ocupe y reemplace a Luis Pachala. Además de que no se sabe quién reemplazará a Luis Pachala, no se sabe tampoco aún quién reemplazará también en la cartera de Salud. Aún no se da el nombre de quién será el nuevo ministro o ministra de la cartera de Salud. Sin embargo, se tiene prevista para esta tarde también un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional respecto a ese tema. Bueno, amigas, hacemos una pausa, enseguida regresamos y les vamos a contar acerca de lo que está sucediendo con la sexta ola de contagios por COVID-19 y las recomendaciones sobre todo de las autoridades sanitarias para tener en cuenta esta situación. Ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes, y muchísima atención, por favor, porque según varios epidemiólogos, el Ecuador está atravesando su sexta ola de contagios por COVID-19. La positividad pasó del 5% al 40% en los últimos 2 meses. La positividad viral a escala nacional pasó del 5% al 40%, es decir, que de cada 10 pruebas que se toman, 4 son positivas. Esto en el transcurso de los 2 meses desde la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas. El epidemiólogo Santiago Carrasco explica que esto se debe no solo a esta medida, sino a la aparición de subvariantes del Omicron. Que hemos visto esta sexta ola de contagiosidad, muy probablemente de una subvariante de Omicron. No tenemos los datos, lamentablemente, porque no ha habido investigación sobre la genómica de este virus, de esta variante. Este crecimiento es una alerta de que podría provocar que los contagios hagan que las variantes creen resistencia a las vacunas. Pues las nuevas variantes se tornan mucho más agresivas, vencen con mucha facilidad la inmunidad adquirida por las vacunas y la inmunidad natural. Guayaquil es una de las ciudades con mayor incremento de casos. Alan Acay, director del COE cantonal, explica que el crecimiento ha sido mayor. Hemos detectado ya un incremento importante de casos. La velocidad ha incrementado también
especialmente durante las 2 últimas semanas. En la ciudad se tomó como medida preventiva el retomar las medidas de bioseguridad y el uso de mascarilla en espacios cerrados. O queremos continuar este proceso de reactivación, lo podemos hacer, pero justamente tomando en cuenta las medidas de bioseguridad que son las que nos garantizan de que este proceso no se interrumpa. Los expertos recomiendan que se haga costumbre las medidas de bioseguridad y la vacunación de las dosis de refuerzo para evitar un nuevo colapso sanitario. Manuela Bedón, Noticias 7. A esto se suma también la poca cantidad de personas que se han puesto la dosis de refuerzo. En la primera dosis 14.3 millones de personas se pusieron y en la segunda solo 6.5 millones de personas. Además hay que recordar el número de contagios y por qué pues se está dando toda esta tal vez preocupación de parte de las autoridades, porque en mayo, recordemos, cuando se eliminó la obligatoriedad de usar la mascarilla, teníamos alrededor de 62 nuevos contagios. A mediados de ese mes ya teníamos casi bordeando los 600 casos. Sin embargo, a finales de junio ya estamos en los 1.579 nuevos contagios. Como les habíamos comentado, el día de hoy también se hará un pronunciamiento de parte del Ministerio de Salud Pública respecto de esta alza de contagios de COVID-19. Y para poder hacer más visual lo que tú ya has dicho, Andrea, tenemos, no sé si la producción me ayuda, con una graficación sobre cómo ha evolucionado esta curva de contagios de COVID-19 aquí en Ecuador desde hace 2 meses exactamente. De acuerdo, las cifras son las que maneja Working Data basadas en los informes oficiales. Ustedes pueden ver este primer punto es cuando se determinó el retirar las mascarillas en Ecuador hasta la fecha, hasta el 6 de julio que tiene el último registro. Y si ustedes se dan cuenta, el repunte empieza a partir de mediados de junio. Cuando estábamos revisando estos datos, de hecho, uno de los grandes picos es el 30 de junio, que son casi 15 días después de iniciadas las movilizaciones en Ecuador, en donde efectivamente no hubo un control respecto al uso de mascarillas ni tampoco de aglomeraciones. Eso podría pasar factura. Sin embargo, como ustedes pueden ver, esta es la evolución de los 2 últimos meses de los casos COVID en Ecuador. Pasamos de 62 a 1.579 casos. Este es lo que se refleja y efectivamente esto también tiene que ver en la incidencia de la vacunación, porque se ha mencionado que estos biológicos pierden la efectividad después de 5 a 6 meses de colocados. Por eso es importante las dosis de refuerzo y que aquí en el país existen un bajísimo porcentaje de personas que se han colocado la 3ª y la 4ª dosis. Así que si usted no lo ha hecho, se han abierto ya nuevos puntos de vacunación en varias ciudades del país para que usted pueda acceder a esta vacunación. ¿Cuáles son las ciudades con mayor incidencia? Quito y Guayaquil. Guayaquil, el Comité de Operaciones Cantonal decidió desde hace pocos días que la mascarilla fuera de manera obligatoria. Vamos a mirar entonces las resoluciones del día de hoy, a estar pendientes también a través del telégrafo, donde le podremos informar sobre lo que ocurre en toda esta jornada. Y es que el 11 de enero del 2021, amigos, haciendo un poco de recuento acerca de lo que pasó, el Ministerio de Salud confirmó un primer caso de COVID-19 causado por la variante Alfa. Hay que tomar en consideración esto, Carito, que las variantes que se dieron al principio de la pandemia fueron variantes mucho más letales. Se estaba trabajando recientemente en el tema de la vacuna y obviamente la incidencia de los casos de fallecimientos fueron mucho mayores. En ese sentido, ahora vemos que la pandemia ha tomado una evolución y la Organización Mundial de la Salud alerta y dice que obviamente si es que no hay la vacunación puede haber un riesgo mucho más fuerte. Sin embargo, ya las variantes que se han dado posteriormente, como la variante Delta o la variante Omicron, ya no representan en realidad una amenaza de mortandad tan alto como fue al inicio. Y eso es justamente lo que conversábamos ahora. Revisamos la información también que han dado especialistas y el Ministerio de Salud, en el que se menciona que estos datos epidemiológicos hay que leerlos de una forma distinta. No es lo mismo el poder leer el número de casos como era al inicio de la pandemia en 2020, cuando en realidad atemorizaba el incremento de contagios, pero en ese momento no se tenía con una certeza
certeza de qué enfermedad se estaba tratando, de cómo debía esto recetarse. Ahora ya tenemos vacunas y también lo que se ha dicho es que los datos que ahora importan es el número de camas UCI, el número de camas de hospitalización que están ocupadas, y que en esos datos en realidad no existe una variación, porque si bien es cierto, como tú ya lo has dicho, Vero, existen más números de contagios, pero también las nuevas variantes del virus se van debilitando. Esto evidentemente no quiere decir que la pandemia se ha ido o que no tengamos que preocuparnos, sino al contrario, todavía tenemos que preocuparnos sobre todo por las personas vulnerables que tenemos en casa y que ellos sí representa una amenaza todavía letal este virus, a pesar de que sea una variante que no tenga tanta incidencia como lo fue Alfa o Delta o las primeras que se presentaron. Precisamente, 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a cambiar de tema. 2 denuncias fueron presentadas a la Fiscalía General del Estado tras el informe hecho en la Asamblea Nacional que revela la manipulación externa de 4 curules durante la votación en el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso. El informe de 10 páginas señala que el martes 28 de junio, cuando se llevaba a cabo la votación sobre la moción de destitución del presidente Lasso, desde una misma dirección IP, se realizaron conexiones a las curules de los asambleístas Vilma Andrade, Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga. Esto es un delito que intentaba la inestabilidad democrática en el Ecuador. Al presidente de la República. La noche de la votación, estos legisladores denunciaron el incidente. El momento en que se activó la votación, ocurrió algo extraño en mi curul. Ahí votó, mire, solito, ¿sí ve? Solito se votó. Sin embargo, el mismo informe hecho por el Departamento de Tecnologías y Comunicación de la Asamblea asegura que no se registraron intromisiones ni accesos externos de personal no autorizado. Nada tiene que ver la Asamblea Nacional ni los funcionarios de la Asamblea Nacional en este hecho. Este incidente ha generado revuelo en el legislativo. Creemos que la democracia ha sido vulnerada. ¿Cómo podemos estar seguros de que los votos que se están ejerciendo son reales? Por lo que el presidente Virgilio Saquicela hizo una denuncia en Fiscalía. Que sean los organismos como la Fiscalía y la Administración de Justicia los que aclaren a través de los peritazgos qué es lo que ha sucedido. Pero el representante de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, también plantea hacer otro proceso. Es un peritaje informático para identificar la ubicación exacta de la dirección IP de la que se hizo este ataque. Porque asegura, el informe hecho en el legislativo tendría vicios. Estas firmas serían inválidas. El jueves de la mañana, el equipo técnico del legislativo se pronunciará sobre la presunta vulneración y manipulación de votos en el Parlamento. Carolina Basante, Noticias 7. Para tener un poco más claro, aquí se habla de una dirección IP. ¿Qué es eso? Pues la dirección IP es justamente la identidad que tiene cada uno de los dispositivos cuando están conectados a Internet. Esto puede determinarse desde dónde se ha conectado una persona de acuerdo a esta dirección IP. Lo que se ha dicho es que en este informe la dirección IP habría salido de un lugar muy cercano a la Asamblea. Se menciona que es un lugar alrededor de 3 cuadras de la Asamblea y que no corresponde a la ubicación en donde se encontraban la noche de la votación los 4 asambleístas que denuncian este caso. El día de hoy hay 3 plenos, en uno de ellos el personal de técnica de la Asamblea pues informarán a los legisladores y darán una explicación porque han hecho un informe, pero aquí también hay ciertas inconsistencias incluso por parte de cuándo se entregó, cuándo lo recibió el presidente de la Asamblea Nacional. Eso se va a determinar hoy. Por lo pronto ya sabemos que hay 2 denuncias en Fiscalía respecto a este caso. Lo que dice el informe también es que en ningún momento la mencionada sesión de pleno se vio comprometida la integridad del sistema de curul electrónica, puesto que no se evidenció ni se registró ningún acceso a los servidores que proporcionan su funcionalidad. Eso es lo que dice también el informe y estaremos pendientes de lo que ocurre en Fiscalía con estas 2 denuncias, puesta la primera por Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional, y la segunda por Fernando Villavicencio, quien es asambleísta. Lo que es importante aquí, Andrea, es dar con los responsables de esta situación y poder ejecutar precisamente las sanciones que sean también un ejemplo para que se evite este tipo de situaciones en cualquier proceso democrático. Así es, estaremos pendientes entonces de lo que ocurra con esta investigación. Lo que se ha pedido también es que se haga un peritaje, incluso reconstrucción de los hechos, ha pedido el presidente de la Asamblea Nacional. Muy bien, entonces hacemos una pausa, amigos televidentes, en este momento, pero cuando regresemos, atención, porque una nueva ordenanza municipal en la ciudad de Guayaquil sanciona el porte de armas blancas y armas de fuego. Ya les contamos cuáles son las especificaciones con respecto a esta nueva norma cuando regresemos de la pausa.
seguimos con ustedes, amigos televidentes. Atención, una nueva ordenanza municipal en Guayaquil sanciona el porte de armas blancas y armas de fuego. Veamos la nota para que podamos conocer un poco más al respecto. La nueva ordenanza en Guayaquil implica que con porte ilegal de arma de fuego en el espacio público, la persona será sancionada con una multa de 5 salarios básicos unificados, $2.125, mientras que el porte injustificado de arma blanca será sancionado con una multa de 1 salario, es decir, $425. Nosotros sí estamos de acuerdo hasta cierto punto, porque eso va a lograr que los delincuentes que usan esta arma para robar, matar, asesinar, huyan en los espacios públicos. También cuidado y no se vaya a lograr maltratar a la ciudadanía. Vemos que sí hay ciudadanos que utilizan el cuchillo, por decirlo así, que tienen sus negocios en las veredas, en los espacios públicos. Los ciudadanos opinan que prefieren ser revisados con tal de estar más tranquilos en los espacios públicos. Por el detalle de que ahorita como está la situación de la inseguridad, no se sabe quién entra con armas o quién no. Me parece muy bien que estén haciendo la requisa, que estén revisando antes que las personas ingresan a los espacios públicos. ¿Qué piensas? Por supuesto, porque así yo sé que en todos los lugares públicos, las personas que estamos al menos en ese espacio, estamos bien, ¿no? Estamos seguras. Sí, hay que comenzar por algo, ¿no? Y si todos nos unimos, podemos mejorar en algo esta ciudad que está cada día más complicada para vivir. Que no sea por el momento nomás, sino que sea siempre, pues. Que se lo haga constantemente más que todo. En el caso del porte de elementos cortopunzantes de carácter ofensivo o defensivo, por ejemplo, navajas, machetes o hachas, estarán exentas las herramientas de trabajo, arte u oficio, pero su uso tendrá que ser justificado con el documento correspondiente. Solo en el distrito Esteros, conformados por las Malvinas y la Isla Trinitaria, en este año se ha detenido 1,000 o decomisado 1,000 cuchillos, 1,000 armas blancas. Por eso es que la preocupación para poder emitir esta ordenanza. Pero además, la ordenanza no solo va a confiscar estas armas blancas, sino también va a prohibir que afuera de las unidades educativas haya comercio. Además, no solo eso, y ponga mucha atención, las personas que perturben la tranquilidad con música a todo volumen también tendrán una sanción según esta ordenanza. $850 la sanción para quien suba muchísimo el volumen y perturbe a los vecinos, Caro. Así es, y además también en esta ordenanza se establece que en los colegios particulares, en las escuelas particulares del puerto principal, haya un botón de pánico, y además también se regulariza y se prohíbe también el expendio de drogas, el expendio de sustancias sujetas a fiscalización y el consumo en espacios públicos. Hay sanciones para esto y también para las bebidas alcohólicas. Todo esto porque, de acuerdo a un informe que se ha hecho de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, hay relación entre la delincuencia, entre los asaltos y los delitos cometidos con el porte de armas, con el porte de armas también de fuego, de armas blancas, el consumo de alcohol, el consumo de estupefacientes, y esto evidentemente pone en riesgo a los más pequeños. Es por eso que también se ha tomado medidas respecto al ámbito educativo que ya hemos mencionado aquí. ¿Cuánto es la sanción para quien porte un arma blanca? $425, es decir, un salario básico unificado, pero para quien porte armas de fuego va a ser $2.125 la sanción. Bien, amigos, ahora les vamos a contar que a través de sus redes sociales la Agencia Nacional de Tránsito informa a la ciudadanía que las personas que no pudieron obtener su licencia de conducir durante las manifestaciones, es decir, del 13 al 30 de junio, serán atendidos en las mismas agencias y sobre todo en el mismo horario de sus citas. Señalan también que para el trámite es necesario, atención por favor, llevar el turno impreso y todos los requisitos correspondientes a esta diligencia, Andrea.
Así es, hay que sacar entonces el turno, como también lo hemos dicho, en el registro civil, tanto en el registro civil como en la Agencia Nacional de Tránsito, el turno vía digital. ¿Por qué recordar esto? Porque hemos visto en nuestros recorridos a muchísimas personas que hacen fila en estos establecimientos. No hay que hacer fila ahí, hay que ir primero con el turno digital. Y esto es muy importante porque muchas veces el desconocimiento y el que las personas vayan y se aglomeren genera también que otras personas abusen de esto, y aquí están los tramitadores, y de hecho se ha hecho un llamado por parte de las autoridades para que las personas puedan entender el poder sacar el turno en línea y así también evitar que sean extorsionadas o que caigan en estas, finalmente son estafas, porque se les cobra por un turno que realmente no cuesta nada. Pero para que usted tenga claro, aquí en la provincia de Pichincha hay 6 oficinas para atención a los usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito, tanto en el norte de Quito, en el sur de Quito y también en los valles. Es muy importante que usted considere eso, y también se ha hecho un llamado para que se realicen los pagos en línea y así usted pueda tener todo el trámite hecho y solamente asistir con su turno impreso, los documentos requeridos y sacar su licencia. Muy bien, lo importante es hacerlo a tiempo, no dejar para última hora y evitar así cualquier tipo de sanción o multa. Ahora les contamos, amigos, que el Ministerio de Agricultura entregó insumos con subvención a pequeños productores con el objetivo de incentivar sus actividades económicas. Esta es una muy buena noticia y los comuneros que deseen acceder a este beneficio sobre todo deberán inscribirse en las direcciones distritales de esta cartera de Estado. Veamos cómo es el proceso y también cuáles fueron los beneficios que ya recibieron los agricultores en mención. Autoridades del Ministerio de Agricultura recorrieron la zona de Puembo al este de Quito, donde entregaron un paquete de insumos agrícolas con subvención. Rosa Arciniegas es una de las beneficiarias. Siempre hemos tenido contactos con los técnicos de Tumbaco y mediante ellos hemos tenido como los kits que nos ha beneficiado, nos han dado por costos más bajos, ¿no? Junto a Rosa también está Abel Juma, es otro de los agricultores beneficiados. Ambos recibieron insumos para el control fitosanitario, fungicidas, insecticidas. De los $118 del costo comercial, con la subvención, los productores pagaron $18. Que nos facilitan por los precios, ¿no? Y también los productos son buenos que utilizamos en todas las plantas. Utilizamos lo que es en tomate, en frijol, en vainita, lechugas, lo que es hortaliza. Pablo Weber, viceministro de Desarrollo Rural, señala que los productores pueden escoger los insumos en las casas comerciales. Queremos llegar a ellos directamente, que directamente a ellos se les entreguen los kits, que hay varios tipos de kits para varios tipos de productos, y ellos puedan tener kits a bajo costo y puedan escoger la calidad de productos de cada compañía que está ofreciéndolo. Los productores deberán estar inscritos en la plataforma del Ministerio de Agricultura a través de las direcciones distritales de cada provincia. Ellos tienen que acercarse a los diferentes centros de cada distrital. Ellos hasta anotan su nombre. El distrital con su técnico va a la finca y ve que la finca está bien, que es una finca de él. Y de ahí con eso ya entra una lista, y en esa lista que va a todas las casas comerciales se acercan con su cédula y se los entregan. El objetivo del Ministerio de Agricultura es ayudar a los pequeños productores para que sigan alimentando a las ciudades. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, amigos televidentes, hacemos una pausa, pero atención porque mañana 8 de julio desde las 4 de la tarde comienza la Copa América Femenina 2022 y sobre todo Ecuador TV estará en todos los partidos en vivo y en directo de esta cita. Tenemos que apoyar a nuestras representantes ecuatorianas. Y regresamos con los detalles después del corte. Vamos enseguida, amigos televidentes, entonces a presentarles una noticia internacional. Boris Johnson dimite. El primer ministro británico decidió en las últimas horas dejar el puesto. No ha resistido la presión de sus ministros y del Partido Conservador. Así es, justamente hace pocos minutos él dio este anuncio que ya se lo veía venir, se había salvado de una moción de censura en el Parlamento británico. Sin embargo, debido a una serie de escándalos, su partido, el Partido Conservador del Reino Unido, le dio la espalda. De hecho, en los últimos días, 59 miembros de su gabinete renunciaron. Y esto evidentemente generó que Boris Johnson le diga
que no más va a dar un paso al costado en el Partido Conservador y se mantendrá como primer ministro interino hasta el mes de septiembre, cuando se elija el sucesor de su partido, que será el que sea el nuevo primer ministro del Reino Unido hasta 2024, que serán las elecciones. El día de ayer Boris Johnson había dicho que se quedaría en el cargo, esto después evidentemente de que ya habían renunciado algunos de sus ministros. Sin embargo, el día de hoy se amaneció evidentemente en Europa con 50 dimisiones de su gobierno, de sus miembros del gobierno, incluidos ministros de Estado. Pero hay que recordar quién fue Boris Johnson fungiendo este cargo en Reino Unido. Él llega con una victoria realmente sorprendente, luego promulgó el Brexit y hubo más cosas que se hablaron de Boris Johnson. Así es, él de hecho fue uno de los protagonistas del proceso político del Brexit, que fue por el cual el Reino Unido salió de la Unión Europea. Él fue uno de sus impulsadores, y cuando se dio esto, Theresa May, recordemos que ella era la primera ministra en ese entonces, al no tener el apoyo de la ciudadanía, finalmente renunció y Boris Johnson asumió el poder. Pero ¿por qué se le investiga y por qué dimite? Son varios escándalos. Uno de ellos, el más popular, por decirlo de alguna manera, es el Partygate, que son estas series de fiestas que se habían realizado en la casa, en la residencia del primer ministro, que es justamente esa de la cual él se lo veía en las espaldas. Se habían dado durante el confinamiento de 2020 y 2021. Además, también se le señala por presuntas irregularidades en el financiamiento de las reformas de esta propiedad, que es en Downing Street, y también porque él habría beneficiado a ciertos amigos desde su rol como primer ministro, lo que ellos allá en Europa lo catalogan como amiguismo. Son estos y otros los señalamientos que hicieron de estos escándalos y reiterados escándalos, lo que finalmente haga que, a pesar de que Boris Johnson hace pocas horas decía que no iba a renunciar, hoy ya estemos hablando de su dimisión. Así es, y también, hay que recordar que esto fue por lo que dicen expertos, un manejo fallido de la renuncia de uno de sus jefes adjuntos de los conservadores, quien fue denunciado por un presunto abuso sexual ahí en Reino Unido. Esto fue lo que llevó precisamente a que Boris Johnson finalmente dimitiera el cargo. Otra de las palabras que realmente sorprende y positivamente es que el primer ministro igual mantiene que se va a continuar con el respaldo a la situación en Ucrania, y por supuesto ellos están del lado de la ayuda en contra de Rusia, y que van a permanecer con esta línea de gobierno frente a lo que se está viviendo en estos momentos. Estas han sido las palabras que ha tenido el primer ministro británico hasta hoy, Boris Johnson. Sin embargo, vale la pena destacar que existe una institucionalidad sumamente marcada en los países europeos, y que en ese sentido, pues, el presidente o el primer ministro, que en este caso sería la representación del Poder Ejecutivo, debe contar definitivamente con todo el apoyo del Parlamento, y es un Parlamento que ha mantenido ya durante muchísimos años este legado de argumentos y de apegarse completamente a la Constitución británica para poder dar el apoyo al Ejecutivo. Así es que ahí notamos que existe este respeto a la institucionalidad. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, ya regresamos con más noticias. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, Francia llega a los 200.000 nuevos casos diarios de COVID-19. Alemania casi a los 150.000. En España también aumenta la incidencia, pero sus datos oficiales no son comparables porque solamente incluyen a los mayores de 60 años. Sin embargo, veamos las imágenes. La COVID-19 azota de nuevo en Europa. En Francia se llegará este martes a los 200.000 contagios en solo 24 horas, según ha alertado el ministro de Sanidad. El Consejo Científico cree que el número de casos está siendo subestimado. Las farmacias del país, como esta de la ciudad de Lyon, no dan abasto con los test. Desde hace una semana hemos visto un aumento del número de pruebas, del número de casos positivos, cuenta este farmacéutico. Hoy tenemos más de 30 test, cuando solíamos tener muchos menos. Casi todos los días 1 de cada 2 da positivo. El 50% de la gente testada ha aumentado considerablemente. Las autoridades recomiendan retomar la mascarilla en interiores con mucha gente y en el transporte público.
En Alemania las infecciones de coronavirus también se han disparado, con casi 150.000 nuevos casos diarios, algo menos que los más de 154.000 de este domingo en el Reino Unido. En España se repite el fenómeno, pero las comparaciones son imposibles porque las cifras oficiales solo incluyen ahora a los mayores de 60 años. La incidencia dentro de estos parámetros es de 1.135 casos por cada 100.000 habitantes. André. Así es, revisamos las notas de la ola de COVID en Europa, que tenemos que vernos reflejados en eso. Europa está un paso más adelante, de hecho, de lo que está ocurriendo siempre que acabamos de una sexta ola. Ellos están ya en una séptima ola, por eso es importante tomar las medidas. Y también fueron de los primeros países que relajaron las medidas de bioseguridad. Y en pleno verano ahora se ha solicitado también por parte de las autoridades que reconsideren los diferentes países en donde existen mayor incidencia de casos positivos de COVID. Así es, entonces es un reflejo a lo que nosotros también debemos hacer aquí y las medidas que se deben tomar en nuestro país. Ahora nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Les invitamos a que continúen con la señal de Ecuador TV y por supuesto que nos sintonicen a las 19 horas en nuestra emisión especial. Compañeras, que tengan un súper lindo día hoy. Muchísimas gracias, Vero, Caro, amigos, por sintonizarnos. Que tengan todos un excelente jueves. Buen día para todos y síganos en nuestras redes sociales.